Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Wendy y yo seguimos en los Estados Unidos visitando nuestras iglesias. Esperamos que pronto podamos, como iglesia en Chile, poder tener reuniones en presencia. Estamos haciendo las modificaciones y algo de construcción en el templo para poder estar listos, para también tener la separación adecuada para mantenernos todos con la mejor salud. Estamos en una serie terminando lo que es el libro de Daniel, hablando de tiempos futuros y lo que va a suceder en el tiempo futuro en cuanto a iglesias en general que dicen ser iglesias cristianas. Y hemos hablado un poco ya haciendo la transición del libro de Daniel ahora hablando de eventos futuros, y sabemos que en el tiempo futuro habrá una iglesia, hablando en general del cuerpo de Cristo a nivel mundial, que no tendrá fundamentos bíblicos y que va a permitir que falsas religiones tengan una influencia, falsas filosofías, que el mundo mismo tenga influencia en la congregación, en las iglesias. Así que yo creo que es muy importante que nosotros estudiemos esto y hablemos este tema, y por eso comencé la semana pasada un estudio sobre el libro de Primera de Corintios, porque estamos viendo en este estudio, en este libro, las características de una iglesia que la Biblia dice también se va a ver en los últimos tiempos, tanto como la iglesia de Corinto en ese tiempo, cuando Pablo los está corrigiendo, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe esta carta a esta iglesia, y vamos a ver 20 características de una iglesia carnal, podríamos decir una iglesia que Satanás prefiere, porque si él no puede mandar tu alma al infierno, si él ya perdió esa habilidad de hacerlo, lo que él quiere es que pierdas todo control sobre los eventos del mundo, estés lleno de temor, de angustia, de ansiedad, no puedas servir a Dios con gozo y con madurez, seas realmente un creyente ineficaz, que no tengas realmente la habilidad de servir a Dios con una pasión y con una seguridad y una fe madura. Y vemos eso en los creyentes que formaban parte del cuerpo de Cristo en Corinto en este tiempo. Primero de Corintios es una carta escrita a creyentes. Son cristianos, son llamados santos en esta carta, pero son cristianos carnales. Se dejan llevar por sus apetitos físicos, por sus emociones. Su enfoque más bien es su pensar y su sentir, y no lo que dice la palabra de Dios, no lo que les está diciendo el Espíritu de Dios. Satanás quiere atacar en los últimos tiempos la iglesia de Jesucristo, y lo hará con ataques externos, como ya mencioné, filosofías del mundo, presiones de gobiernos que van a pasar leyes para no permitir o hacer mucho más difícil que la iglesia de Jesucristo haga la obra a la cual ha sido llamada. Falsas enseñanzas de pastores o de gente muy reconocida que va a filtrar y va a entrar en una forma muy sutil a las iglesias, y eso ya lo estamos viendo. Y también hay ataques internos. Está la cizaña, como hablamos la semana pasada, que son inconversos que pretenden ser cristianos. Realmente no ha habido un cambio en sus vidas, pueden ser muy religiosos, pero no son creyentes de verdad. Y después tenemos a cristianos carnales que aparentan tener algo de espiritualidad, de crecimiento espiritual, pero realmente son muy inmaduros y llevan a otros a considerar que eso ya viene a ser la vida normal de cristianos. La iglesia que Satanás prefiere entonces es una iglesia llena de cristianos carnales, una iglesia que aparenta tener algo de religiosidad, algo de convicción, pero que realmente no tiene un impacto sobre el mundo. Es una iglesia que vamos a ver aquí en 1 de Corintios. Primera característica que vimos la semana pasada es
que en esta iglesia los creyentes, los cristianos, crean divisiones y contiendas. El creyente carnal es tan inmaduro que no sabe convivir con otros creyentes que tengan diferentes niveles de crecimiento, que tengan diferentes opiniones, y entonces se crea un montón de contienda, de divisiones, de contención dentro de la congregación. Eso lo vimos la semana pasada. Si quieres más detalles y no viste el video, puedes volver en este mismo canal de YouTube y ver ese video. Segundo, vimos la semana pasada que no pueden digerir la palabra de Dios. O sea, están escuchando, pero no entienden, no pueden digerirla, no le pueden sacar el provecho a algunas enseñanzas de la palabra de Dios por su inmadurez. Simplemente no saben discernir la voz del Espíritu Santo y ser enseñados por el Espíritu, y siguen en los rudimentos de la fe. No avanzan en su entendimiento, no avanzan en su habilidad de poner en práctica la palabra de Dios para que haya realmente un resultado de crecimiento y avance en su vida. La tercera característica que vamos a hablar hoy es que los creyentes inmaduros en una iglesia carnal edifican para aparentar lo que realmente no son. Edifican sus vidas para aparentar nomás. No que realmente hay sustancia, que no hay realmente en ellos un crecimiento espiritual. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3. Pablo aquí en versículo 1 les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, no han madurado y enfocan más en la carne que en el espíritu, y vemos que esos no concuerdan. Es más, están como en guerra el uno contra el otro, lo dice Gálatas capítulo 5. Tenemos una ilustración de esto cuando lo vemos en el versículo 9 en adelante. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Él está hablando de los apóstoles, especialmente Apolos y Pablo, porque los menciona en los versículos anteriores. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí él está haciendo un cambio de labranza, o sea, cuando él habló de la semilla plantada en ellos, que ellos como los líderes de la congregación, cuando primero llegaron y establecieron la congregación, ellos plantaron y regaron, pero Dios da el crecimiento. Esa es la ilustración que Pablo usa en los versículos 6 al 8, y entonces ellos son labranza de Dios. Pero también ahora él va a cambiar un poco esa ilustración y habla de un edificio de Dios. O sea, ellos están bajo construcción como creyentes. Sus vidas son como un edificio para Dios. Pablo aquí entonces dice que él es el arquitecto, él pone el fundamento. Lo vemos en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. ¿Quién edifica encima? Cada creyente. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. El verdadero creyente tiene como fundamento a Jesucristo. Tiene su fe puesta en Cristo. Es por medio de Cristo que recibimos todo lo que Dios nos quiere dar, comenzando con la vida eterna y también nuestra posición en Cristo. Somos adoptados como hijos. Toda nuestra nueva identidad está en Cristo. Esa frase, en Cristo, es clave. Pero los creyentes deciden cómo van a sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí claramente está diciendo que cada uno de nosotros tiene una decisión que tiene que tomar. ¿Cómo vamos a sobreedificar nuestras vidas espirituales?
Deberíamos estar avanzando en nuestro crecimiento. Cada uno de nosotros está edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Cuando alguien llegó con el Evangelio, se puso el fundamento en nuestras vidas, que es Cristo y la fe en Él, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Pero ahí tomamos nosotros la decisión si vamos a edificar sobre ese fundamento las cosas que realmente son duraderas, o sea, oro, plata y piedras preciosas que cuando pasan por el fuego de la prueba, sea pruebas aquí en la tierra o el fuego que algún día vamos a tener ante la presencia de Dios, porque vamos a estar ante su trono, aún como cristianos, no para ver si somos salvos o no, porque claramente aquí dice que si alguno tiene todo lo que ha construido, se quema en el versículo 15, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Entonces, algunos cristianos que han simplemente edificado por apariencia van a pasar por el fuego del juicio de Dios y se van a dar cuenta de que todo lo que ellos edificaron era por pura apariencia nomás. Hay una gran diferencia entre un edificio duradero, fuerte, que es edificado con materiales que a prueba de fuego se purifican nomás, y las que son construidas con cosas que se queman con el fuego. Por ejemplo, la madera, el heno y la hojarasca. Uno puede construir una choza, uno puede tener una construcción liviana, uno podría decir, pero una casa prefabricada de madera, pastor, eso sirve, o sea, total, uno no lo tiene que tener por mucho tiempo y ahí puede ir cambiándola de vez en cuando y agregando aquí, con una buena pintura se ve tan bonita como una construcción sólida. Pero aquí claramente Pablo está diciendo, ellos no querían construir con cosas sólidas, no querían estar construyendo algo que realmente dura y que algún día va a pasar por el fuego y va a permanecer algo que llevará a que ellos reciban una recompensa. Realmente no les importaba la recompensa, querían más bien simplemente una vida fácil aquí sobre la tierra. Gracias Dios por la salvación y ahora puedo estar tranquilo, no tengo que esforzarme mucho, y no están esforzándose para edificar una vida con cosas que realmente perduran. No quieren pagar el precio. Olvidan quizás que habrá algún día una prueba a fuego para cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 10 al 17, nos dice que no deberíamos permitir que esta influencia de creyentes carnales nos lleve a construir como los demás, solamente por apariencias. Deberíamos nosotros edificar una vida, no de madera, pero con cosas que realmente duran. Segunda de Pedro, capítulo 1, habla justamente de esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, y los versículos 5 en adelante. Aquí el apóstol Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo. Deberían ustedes cuidar cómo edifican, y la palabra clave aquí es diligencia. Con diligencia deberían estar construyendo su vida cristiana, sabiendo que algún día todo lo que hemos hecho en esta vida va a pasar por el juicio de Dios. Él va a mirar todo lo que hemos hecho y realmente con qué corazón lo hemos hecho. Recuerden lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13. Podemos nosotros hasta dar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos amor, nada sirve.
Si nosotros podemos hablar en lenguas y podemos hacer milagros y todo eso y tener todo conocimiento de cosas profundas y no tenemos amor, de nada sirve. Entonces la motivación de nuestro corazón, la forma en que nosotros hacemos el ministerio al cual Dios nos ha llamado a todos, los que realmente estamos poniendo por obra los dones que Dios nos ha dado en ministerio, esas cosas tienen que estar apoyadas de un corazón realmente buscando el bien del prójimo antes de nuestro propio bien. Si lo estamos haciendo solo para tener el reconocimiento de los hombres, Jesús dijo, ustedes ya recibieron su recompensa aquí en la tierra. Entonces, para tener una verdadera recompensa en el cielo, tenemos que cuidar cómo construimos nosotros nuestras vidas. En una iglesia carnal, una iglesia que se deja llevar por apariencias, una iglesia donde los cristianos son vagos, se nota que ellos no construyen con material que realmente perdura. La cuarta cosa que vemos en una iglesia carnal, la iglesia que Satanás realmente prefiere, es que los creyentes son sensuales, no santos. ¿Qué significa sensual? Bueno, que están preocupados por todos los sentimientos que tienen y los sentidos. O sea, los sentidos físicos como la vista y el olfato y el poder oír y el tacto, todas esas cosas son los 5 sentidos que nosotros tenemos, pero también los sentimientos. Cuando esas cosas se enfatizan, entonces son creyentes carnales. 1 de Corintios. Volvemos a 1 de Corintios, capítulo 3. Los versículos que siguen, 16 en adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy buena pregunta. Él dice, si ustedes son cristianos, ustedes deberían saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él mora en ustedes. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, ha sido dedicado, separado para el uso santo que Dios pide. Ahora es dedicado a Dios, consagrado a Dios, no a este mundo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice el apóstol en otra parte de 1 de Corintios, ya le pertenecemos a Dios, somos su templo, morada de su Espíritu en nosotros. Versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Quiero volver a los versículos 16 y 17, porque son los que enfocan sobre esta palabra santa o santidad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El creyente carnal voluntariamente ignora que donde él va, donde ella va, el Espíritu Santo va con ellos y que ellos representan a Dios donde quiera que vayan. Versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa palabra destruyere no está hablando literalmente de que uno se pegue un tiro o acabe con su vida, aunque podría ser. Lo que está diciendo claramente es, esa palabra en el griego significa corrompir. O sea, el que corrompe, el que permite que se corrompa el templo de Dios. Entonces Dios simplemente va a decir, yo ya no te voy a usar más, te voy a poner a un lado, te voy a tratar como basura, yo voy a permitir que te destruyas tú mismo. Estaban viviendo una vida dedicada a sus sentimientos y sus sentidos, enfocados en el cuerpo y los deseos carnales, y no como si fueran realmente el templo del Espíritu Santo. En 1 de Corintios, capítulo 6.
1 de Corintios capítulo 6, sigue con este tema el apóstol Pablo cuando él dice, y esto erais algunos. ¿Qué eran? Bueno, para tenerlo claro, debemos leer del versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo claramente les dice, en un tiempo ustedes vivían en una forma sensual, dedicados a los apetitos del cuerpo. Ahora ya no son así. Antes eran estas cosas, mas ahora han sido, ¿qué? Primeramente, lavados. Segundo, santificados, o sea, dedicados a Dios. Y tercero, justificados, declarados justos ante Dios, como si nunca hubiesen pecado. Eso es lo que Dios nos da en Cristo Jesús cuando nosotros somos salvos. Y Pablo aquí está diciendo, ustedes no entienden lo que les ha sucedido y es por eso que no han dejado esa vieja manera de vivir. Antes ustedes eran estas personas dedicadas a estas cosas, ya no lo deberían estar haciendo más. Una advertencia fuerte viene aquí en el versículo 17 de 1 Corintios 3. La Biblia dice que hay pecado de muerte. En 1 de Juan capítulo 5, cuando dice el apóstol Pablo, si ustedes destruyen el templo, que es el Espíritu Santo, Dios los va a destruir. Podemos leer en 1 de Juan qué significa esto. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no sea de muerte, que no es de muerte. Entonces, alguno preguntará, pero ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuáles son los pecados donde Dios nos juzga como creyentes con muerte? Y algunos dicen, pastor, eso ya no existe, yo no creo en eso. Bueno, en 1 de Corintios capítulo 11, si ustedes recuerdan, en este mismo libro que estamos estudiando, Pablo dice, algunos de ustedes se burlaban de la cena del Señor. La forma en que la tomaban, la tenían como algo light. No cuidaban el uno del otro, no compartían su comida, no se esperaban unos a otros. Algunos de ustedes hasta se emborrachaban durante la cena del Señor. ¡Qué ridículo es eso! Y él dice, y algunos de ustedes están enfermos y otros han muerto, porque Dios los ha juzgado por eso. Así que si tú crees que Dios no es capaz de quitarte la vida por una vida de pecado como creyente, tienes que mirar bien lo que dice la palabra de Dios, porque claramente nos enseña que hay pecado de muerte. Cuando el Hijo de Dios decide vivir en pecado y darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos de su cuerpo, llega un punto en que la paciencia de Dios ya no aguanta más. Hebreos capítulo 12 dice que Dios azota al hijo que recibe por hijo que ama, o sea, por amor Él corrige, y la corrección a veces llega hasta el punto de muerte. Entonces, los creyentes en 1 de Corintios eran sensuales, no santos. Es más, se jactan de ser tolerantes de los pecados de algunos de los miembros de la congregación. 1 de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es uno de los principios básicos sobre el cual el apóstol Pablo está edificando un argumento de la necesidad de cada uno de ellos de avanzar
en su crecimiento espiritual. Uno puede llegar al punto de decir, yo podría hacer eso, yo podría hacer aquello, yo podría involucrarme en este deporte o yo podría pasar un domingo en la tarde viendo ese programa en televisión y no creo que me haría mucho daño, pero uno debería preguntarse, ¿es algo que conviene, es algo que aporta a mi crecimiento espiritual o a mi bienestar espiritual? ¿O es algo que me domina? Es algo que toma control de mi vida. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Cuál era el pecado principal que tenían algunos miembros de esta congregación? La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Cualquier relación sexual fuera del plan de Dios. Un hombre, una mujer en el matrimonio. Ese es el plan de Dios. No hay opción A, B, C, D. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, un hombre y una mujer unidos por medio de esta relación especial que Dios creó, es fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice él, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O otra vez hace esta pregunta. El apóstol dice, ¿han olvidado ustedes que ahora han sido comprados por precio y que son templo del Espíritu Santo? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo ya no te pertenece, y esos apetitos que tú tienes, sea para comida, como es uno de los ejemplos que él da, o para el sexo, que es el otro ejemplo que él da, deben estar dominados y controlados por el Espíritu de Dios que mora en ti. Recuerden que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. El Espíritu que mora en ti te da el dominio propio para manejar los apetitos que tienes. Wendy y yo subimos de peso, estando aquí en los Estados Unidos, saliendo a comer con familia, con amigos, muchos que querían oír de nuestra experiencia en Chile, el ministerio en Chile. Y al subir de peso, Wendy y yo decidimos esto, mira, no es bueno para nuestra salud y tenemos que comenzar a tomar las riendas de nuestro deseo de comer comidas aún que no conseguimos en Chile, que son algunas que disfrutamos de niños aquí en los Estados Unidos, y simplemente tenemos que aprender a decirle no a esas cosas y ni siquiera comprarlas o permitir que otros nos la compren. Así que le hablamos a muchas de las personas y decimos, este otro restaurante sería mejor porque tienen buenas ensaladas, y hemos comenzado a tomar decisiones y estamos de nuevo bajando de peso, estamos más saludables, nos sentimos mejor y hemos tomado la disciplina, podríamos decirlo así, de entrar en un ayuno parcial todos los días. La gran mayoría de los días últimamente yo he estado ayunando entre 16 y 20 horas. O sea, como, pero solo en un espacio de 4 horas. Y esa es la forma en que yo le digo a mi cuerpo, el que domina y controla esto no son mis apetitos. Lo que domina y controla mi cuerpo es el Espíritu Santo dándome a mí la disciplina para yo tomar decisiones que, como dice el versículo 12, decisiones que son las que agregan a mi salud, sea espiritual como también física, las que convienen, las que uno podría decir es lícito comer estas cosas, pero no me convienen y no me dejaré dominar por ninguna cosa. No importa que sea el chocolate, no importa lo que sea, yo no voy a permitir que estas cosas me dominen. Simplemente no voy a dejar que ese apetito
tome el lugar de la disciplina y el honor que merece el Espíritu Santo en mi vida. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, los primeros 13 versículos. Aquí vemos que ellos cambiaron la libertad que decían tener en Cristo por libertinaje. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente, su madrastra, en este caso, en un segundo matrimonio o algo de su padre, este hombre se enamoró de su madrastra y decidió convivir con ella, y no sabemos qué sucedió con el papá, si había muerto o qué. Y dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo aquí es muy fuerte y dice, ustedes no deberían permitir a esta persona en la congregación. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios en más de un pasaje. Y él dice, ustedes, en lugar de tener una preocupación por el bienestar de esta persona, en lugar de estar corrigiendo a esta persona, en lugar de realmente estar pensando cómo quitar de en medio de la congregación este mal, ustedes se jactan. ¿Por qué? Por ser inclusivos, por permitir que la persona decida por sí mismos. Y hoy día está muy de moda que la gente en una congregación diga, pero pastor, ¿con qué autoridad me juzga usted? Con la autoridad que me da la palabra de Dios. Y ya no se practica en muchas iglesias el corregir a los hermanos en una congregación, el confrontarlos en amor por su pecado. Todos creen que ellos pueden vivir su vida como quieren y no enfrentar ninguna disciplina dentro de una congregación. Ya no se practica bíblicamente la disciplina en muchas congregaciones. Se ha vuelto la libertad en libertinaje en muchas congregaciones, y eso demuestra la carnalidad. Es más, no se habla ya de santidad, porque la santidad ha llegado a ser una opción, quizás para algunos muy maduros, para el pastor, para los diáconos, pero cuando nosotros toleramos pecado en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, estamos viendo cómo infecta toda la iglesia. Santidad es una separación no solo de algún pecado particular, sino de los deseos carnales que nos llevan aún a pensar de esos pecados. Y cada uno de nosotros debería preocuparse de estar pensando bíblicamente que mi cuerpo le pertenece a Dios, y lo que yo hago y aún lo que yo pienso, Dios lo sabe. Santiago capítulo 4. Como ya pertenecemos a Dios, cuando nosotros vivimos en pecado, estamos siendo desleales, es más, estamos nosotros cometiendo adulterio espiritual. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Santiago aquí en unas palabras muy fuertes dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tú te has vuelto enemigo de Dios si amas este mundo y las cosas de este mundo y las filosofías de este mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo en ti siente celos por tu vida y por el potencial que tienes para glorificar a Dios en tu vida, porque ahora estás decidiendo entregarte a las pasiones y a lo que dice este mundo. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué deberíamos hacer? Someteos, pues dice, a Dios.
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y lo que nos falta hoy día en congregaciones es este sentir de nuestro pecado. Ya nadie quiere sentirse culpable por algo que hayan hecho. Y la culpabilidad es algo que ya no se menciona, nadie lo quiere sentir, nadie quiere que alguien les apunte y diga, eso es pecado. Para demostrar su amor, por su gracia y su gloria, Dios nos salvó. ¿Entienden? Él nos amó. Y para demostrar ese amor, para que nosotros seamos trofeos de su amor y de su gracia, Él nos salvó. Pero no solamente nos salvó para ser trofeos de su gracia, Él también quiere que nosotros seamos santos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y muchas personas dicen, Dios nos salvó para demostrar su amor. Por su amor, Él nos salvó y Él quiere que sea alabada la gloria de su gracia. Sí, pero el versículo 4 es claro, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué fin fuimos escogidos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algunos dicen, sí, pero pastor, eso va a suceder en un tiempo futuro. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, encuentran versículo tras versículo tras versículo que habla de que deberíamos nosotros esforzarnos a vivir una vida santa, comenzando en Efesios 4, en este mismo contexto. Efesios 4 habla de despojarnos del viejo hombre que ya está podrido, viciado, algo que ni siquiera debería ser parte de nuestra vida, renovar nuestro entendimiento y revestirnos del Señor Jesucristo. Eso está hablando de perfeccionarnos, está hablando de una santidad progresiva. Hay una santidad que nosotros ya recibimos en Cristo Jesús por tenerlo a Él como nuestro Salvador, sí. Su sangre nos cubre los pecados, pero si nosotros continuamos en nuestro pecado, vamos a recibir el juicio de Dios en esta vida como sus hijos. Él nos va a disciplinar y podría llegar hasta el punto en que Él dice, ya no me sirves aquí en la tierra y te voy a quitar de la tierra. Hay docenas de pasajes que hablan directamente como mandamiento de que nosotros fuimos salvos para ser santos y que deberíamos procurar la santidad. Tengo tiempo nomás de hablar de Hebreos capítulo 12. Darles un ejemplo de un pasaje. Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12, la palabra de Dios habla de la disciplina que Dios ocupa para el creyente que se quiere desviar del camino, ya no quiere ser un hijo obediente. Y después dice en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo vuelvo a repetir. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más claro no puede ser. Si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, si queremos algún día ver al Señor, tenemos que procurar la santidad. Esa palabra seguir podríamos mejor traducirla hoy día en perseguir o avanzar con mucha intención y pasión. Esa palabra en el griego no es simplemente seguirla cuando te dé la gana o seguirla así en forma tranquila. No, tengan la mirada fijada en esa como meta y persigan o avancen con intención y pasión
hacia esa meta que es la santidad. Yo creo que si habláramos con la gran mayoría de creyentes hoy día, muy pocos dirían que ellos tienen como meta ser santos. No creo que cuando se levanten en la mañana y hagan una lista de cosas que tienen que hacer en el día, que en esa lista pondrían este versículo, procurar la santidad. Pero debería ser así. Debería ser nuestra meta con la ayuda de Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto no es opcional. Él dice, ustedes como creyentes deberían tener esto como meta. Ser edificados, como dice 1 Corintios 3, lo que acabamos de hablar en la característica número 3, que ellos no quieren edificar con cosas preciosas, no quieren edificar un buen templo para Dios. No se quieren dedicar a eso. Aquí él dice, deberían ustedes ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No puedes llegar a Dios y pensar que Él te va a aceptar en tu sacrificio de alabanza o en tus ofrendas si no has perdonado al hermano, si estás viviendo en pecado y crees que no es gran cosa. La Biblia claramente dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados simplemente para tener la relación que deseamos tener con Dios. Dios no es alcahuete. Tenemos el versículo 9, muy conocido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos hijos de luz, deberíamos vivir en la luz. Si queremos, como dice 1 de Juan capítulo 1, si queremos tener comunión con Dios y los unos con los otros, tenemos que andar en la luz. Así que yo creo que la conclusión de este estudio es claro. Si nosotros venimos a ser como los creyentes en Corinto, vamos a dejar que nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros apetitos carnales dirijan nuestra vida en lugar de permitir que el Espíritu Santo la dirija. No vamos a tener como meta la santidad, pero tampoco vamos a celebrar la relación que deberíamos poder tener, deberíamos desear tener con Dios. No vamos a tener los beneficios de esa relación porque Dios no bendice al hijo desobediente carnal que vive en pecado. Es más, lo juzga con enfermedad y con muerte. Si no me crees, lee claramente 1 de Corintios capítulo 11. Dios no es glorificado en un cristiano carnal. Dios disciplina al cristiano carnal y la evidencia de una salvación real es un crecimiento en santidad. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué debo hacer yo como cristiano? Podrías preguntarte. Bueno, te aconsejo, como lo hablamos la semana pasada, arrepiéntete. Cambia tu pensar en cuanto a la santidad, los apetitos de la carne. No digas, es que yo nací así, yo siempre he sido así, es que, pastor, yo no puedo con este deseo, con este apetito, es que todavía sigo en la carne, y buscar versículos de la Biblia aún que excusen tu pecado, que excusen tu vida. No, arrepiéntete, cambia tu pensar. No busques excusas, no permitas excusas. Arrepiéntete, pide perdón de Dios, porque Él está ofendido si tú estás viviendo una vida carnal. Y tercero, crea un plan. Crea un plan para edificar una vida que como construcción viene a ser un templo santo que le agrada a Dios. Algo que da buen testimonio de que Dios está en ti y estás siendo transformado por el poder de Dios que mora en ti. Crea una vida dedicada a la santidad. ¿Qué significa la santidad? Significa que por mi devoción
a Dios, yo voy a procurar no permitir ninguna cosa en mi vida, aunque algunos digan, total, todos lo hacen. No, yo voy a decir, no me conviene y no voy a permitir que me domine. Que solamente me domine el Espíritu Santo y yo pueda decir, hoy, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, pude vivir una vida pura delante de Dios. Espero que eso sea tu meta. Nuestra iglesia lo necesita. Si no, seremos juzgados por Dios. Oremos. Padre Celestial, en este tiempo de estudio bíblico yo de la mejor forma que puedo, he compartido lo que dice tu palabra. Algunos quizás me acusen de falta de amor por la forma que lo he dicho, pero yo les quiero advertir, porque los amo, de que el creyente carnal está bajo tu juicio y tu disciplina. Ayúdanos, Señor, a tomar muy en serio lo que tu palabra dice de construir una vida santa y pura para que tú seas glorificado en nosotros. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias por invertir el tiempo en el estudio de la palabra. Permite que el Espíritu Santo te hable a través de lo que has escuchado hoy. Y no olvides confesar lo que Él trae a tu memoria o a tu mente. Será para tu bien. Dios te bendiga.